Son las 10 de la mañana con 13 minutos. ¿Qué les parece si vamos a un nuevo diálogo? Obviamente al alero de lo que ha sido esta elección presidencial y parlamentaria que estuvimos siguiendo sin ir más lejos en los medios USACH. Y bueno, queremos ahondar en aquello y para eso nos acompaña el periodista magíster en Ciencias Políticas, académico además de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, de Periodismo además de nuestra Universidad, René Jara, a quien agradecemos que nos acompañe el día de hoy para hacer estos análisis absolutamente necesarios post elecciones. ¿Cómo estás, René? Hola, muy bien, buenos días. Oye, hartas cosas que abordar, ya tuvimos en nuestro panel ahí con los interesados haciendo los análisis, pero también desde la perspectiva de la academia queremos hacer también lo propio contigo. Y quiero comenzar con las encuestas, porque lo tuvimos como tema de nuestra cobertura del día de ayer y nos encontramos con que Franco Parisi en ninguna de las encuestas aparecía tan disparado como lo encontramos el día de ayer con este 19%. ¿En qué pie quedan las encuestas, crees tú, René, a propósito de todo lo que se debatió en nuestras últimas semanas? Bueno, son varias cosas, ¿no es cierto? Primero, un tema de la veda, ¿no es cierto? Que impide publicar las encuestas y que de alguna manera va a ser una justificación probablemente que van a dar las encuestadoras para decir que no tuvieron el suficiente tiempo y que sus datos, que en verdad no pudieron publicar, probablemente se acercaban a lo que se dio. Pero ahora, esos datos salían igual por WhatsApp, por redes sociales. Exactamente, es hacer un poco política con el diario del día de ayer, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, no creo que haya un buen trabajo hoy día y una buena explicación para que podamos entender desde lo que las encuestas han hecho. Yo no llamaría el fenómeno de París, sino que más bien el trabajo político, para tomarlo un poco más en serio, porque es una segunda vez en el fondo que se impone, y de alguna manera lo que hay que mirarlo seriamente, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista del electorado, el que está apuntando la territorialización, porque lo tenemos súper claro dónde está ese voto. El norte estuvo en el primer lugar en las primeras 4 regiones. Claro, las primeras 4 regiones estuvo claramente en la pole position, y eso nos da en el fondo para que desde la academia pensemos qué es lo que estamos midiendo mal. Creo que ahí hay una falla, ¿no es cierto? Hay claramente un vacío y que desordenó, yo diría, todo el espectro político. O sea, no creo que haya ninguna encuesta. Bueno, tú sabes que hay algunas encuestas que daban 36, 37 votos, 37%, ¿no es cierto?, de la votación a Jara, que también se equivocaron rotundamente, y al revés, ¿no es cierto? Entonces, creo que aquí no hubo ninguna que esté bien. Yo te digo, van a aparecer en el fondo resultados que decían que se aproximaban a esto, pero muy probablemente, como te digo, no lo vieron venir, y sobre todo no saben. Entonces, lo que me preocupa ahí en el fondo es la calidad de los datos con los que estamos midiendo la opinión pública. Creo que ahí hay un vacío bien grande. Las metodologías que se usaron durante, no sé, por los 90, 2000, ya no están siendo eficientes, y yo creo que ahí hay un trabajo en la encuesta. Ahora ya sabemos dónde está el voto oculto. El voto oculto estaba justamente en París y no estaba en Kaiser, claramente. Probablemente el electorado de Kaiser son más vociferantes y por lo tanto se escuchaban más, y se creyó incluso, si recuerdas bien, que iba a llegar segundo, pero claramente esa no fue la situación. El voto oculto estaba claramente en el electorado de París, y es un fenómeno político que convendría estudiar con mayor detalle. Qué bueno que también centras tu análisis en eso, porque es bien importante cómo tomamos esa narrativa que estaba detrás de esta campaña, que trajo consigo además 14 diputados para el Partido de la Gente, que eso también es bien importante analizarlo respecto a cómo se van a dar las dinámicas en el Parlamento, pero además la forma en que se va a estar haciendo política de aquí en adelante. Lo conversábamos en nuestro panel anterior, y uno de los puntos que planteaba Felipe Caro era que efectivamente si Janet Jara quiere recoger parte de ese electorado, va a tener que hacer algún tipo de concesión por el estilo de hacer política de Franco Parisi, que al menos en el balance que hacía Felipe Caro es un personaje que no apela a políticas o a beneficios desde la perspectiva estatal, sino que particularmente tal vez a algún bono, algún elemento que motiva al electorado. ¿Cómo ves también en las proyecciones que puede tener esa forma de hacer política? Sí, bueno, de las pocas cosas que sabemos hoy día, Rodrigo, sobre esto, yo creo que uno de los datos centrales, ¿no es cierto?, es que el electorado de París sí tiene un componente de voto económico muy importante. Eso es central, ¿no es cierto? Y como tú dices, ese electorado no está esperando asistencia del Estado, sino que más bien está esperando de que el Estado le deje hacer cosas. ¿Ya? En ese sentido es un electorado mucho más autónomo, no está esperando bonos necesariamente, pero sí está esperando beneficios que le permitan, por ejemplo, desarrollar emprendimiento y todo. Pensemos de que esas 3 regiones son las 3 regiones mineras de Chile. Además.
son regiones que tienen un PIB regional muy importante, muy relevante. Yo tuve el gusto de estar en Antofagasta hace 2 semanas y uno se da cuenta en el fondo de que pese a ser una zona muy árida, en el fondo hay una actividad económica muy pujante, muchos medios de comunicación, hay mucho movimiento. Hay mucha población flotante también, si piensas. Hay mucha gente que vive en Santiago y realizan 3, 4 días de trabajo. Son poblaciones que están básicamente centradas en 3 o 4 áreas de la economía. Y esa población en particular tiene demandas específicas que son muy, muy relacionadas con la seguridad, pero yo diría incluso antes de la seguridad, con lo económico. O sea, de alguna manera hay que cambiar el switch, porque no es asistencia lo que están pidiendo esos grupos, sino que más bien están pidiendo poder tener mejores condiciones económicas, poder cierto tener, por apoyo ejemplo, para emprender, cierto apoyo para por salir adelante. Exactamente, y otro tipo de relaciones que tienen que ver con calidad de vida. También pensemos de que la vida ya es dura y es todo muy caro. Entonces, por ejemplo, los colegios son caros, todo desarrollar, ¿no es cierto?, un emprendimiento implica muchos impuestos al principio. Entonces, esa gente lo que está esperando, ¿no es cierto?, es tener un mayor incentivo del Estado para poder desarrollar económicamente y así surgir también, lo que me parece absolutamente razonable desde el punto de vista de desde cómo ellos están mirando y cómo ellos ven el futuro y lo que le aportan a la sociedad. En ese escenario, René, ¿sería más traumático para la centroizquierda ir adornando o encarrilando su discurso a algo similar a lo que ha planteado Parisi, más allá de lo que vaya a pasar en la segunda vuelta? Tenemos un periodo legislativo donde esos acercamientos también van a ser fundamentales si es que la centroizquierda no quiere tener un bloque grande que haga grandes cambios a nivel de reforma constitucional, en fin. ¿Cómo ves también ese escenario? Quien hace la mayor pérdida ahí, yo creo que tendría que ser la centroizquierda, porque hay cierto emparentamiento con los temas vinculados a la seguridad que señalabas tú, que estaban dentro del planteamiento de Parisi, pero por otro lado también de qué manera se fortalecen los emprendimientos, por ejemplo. No, claro, ese es un tema muy interesante porque en el fondo, si recordamos bien, ¿no es cierto?, no es la primera vez, ¿no es cierto?, que hay una bancada del Partido de la Gente que se instala. Ya tuvieron un número importante de diputados en la última elección. Ahora, los analistas en general habían dado por muerto este partido, porque muchas de las personas habían dejado de militar, ¿no es cierto?, muchos de sus militantes, y se habían dispersado un poco, unos hacia la izquierda, otros a la derecha, lo que habla también de la poca consistencia ideológica, ¿no es cierto?, de estas personas. O sea, no podríamos decir de que ellos están todos orientados a la derecha ni todos orientados a la izquierda. Lo que sí creo que hay un factor sociológico importante que hay que mirar muy bien, por ejemplo, todos los vínculos que tienen con iglesias, ¿no es cierto?, con grupos sociales específicos, con actividades económicas precisas, una cierta sociología de ese electorado se necesita mucho para poder entenderlo. Y luego, ¿no es cierto?, a nivel de la gente que salió electa, ¿no es cierto?, estos 14 diputados. Con Pamela Giles entre ellas. Por supuesto, a la cabeza, ¿no es cierto?, que de alguna manera, bueno, la posicionan nuevamente en el escenario político. Si bien, en el fondo, su pareja, ¿no es cierto?, no salió electa, ella salió electa y con la mayoría más importante. Entonces, de alguna manera, lo que yo creo es que ese rol de bisagra que se anuncia que va a jugar el PDG no está claro. Y por lo tanto también lo mejor que puede hacer, ¿no es cierto?, Parisi es justamente no comprometer un apoyo muy grande. Lo que sí va a ser el desafío, eso sí, de esos 14 diputadas y diputados, va a ser justamente saber mantener una consistencia ideológica que les permita llegar a una próxima elección, ¿no es cierto?, con la misma cantidad de votos. Como una alternativa, además. Exactamente, y ese es el desafío, en el fondo, de que es una segunda elección, vuelven a tener el apoyo ciudadano, pero de alguna manera lo que tienen que hacer es consolidar un proyecto político, si es que no quieren ser simplemente una moda pasajera, digamos. Sí. Había bastante análisis en torno a cómo apareció la derecha y centro derecha en esta elección, René. Se veían estas tres derechas, los medios internacionales lo identificaban así. Pero la foto final de ayer fue que los apoyos se van para José Antonio Kast y va a ser interesante además ver cuál va a ser la bajada o la estrategia a nivel parlamentario y también de propuestas de avanzar en la presidencia si es que efectivamente José Antonio Kast llega a La Moneda, que parece el escenario más probable a propósito de los porcentajes. Y ahí quiero tomar también dentro de nuestro panel lo que señalaba Lorena Meneses del Frente Amplio, donde distinguía la baja en partidos que son, comillas, más dialogantes, lo decía ella, como Renovación Nacional en sus escaños, a diferencia de lo que pasó con republicanos. ¿Esto también necesariamente va a ser una posición un poco más férrea en sus principios de la derecha? ¿Cómo lo ves tú?
Claro, yo creo que ahí el problema, ¿no es cierto?, de estas tres derechas es que con alguna hay que negociar y hay que negociar de manera más profunda, y la otra va a poder tratar de poner vetos, ¿no es cierto?, para entrar en la... Es decir, republicanos probablemente va a tener temas sensibles sobre los cuales no va a querer ceder con esta derecha que es un poco más de centro, más blanda, como ellos dicen, y que da en el fondo tiene mucha capacidad, ¿no es cierto?, de negociación con el centro y con la izquierda, históricamente, ¿no es cierto? Estoy pensando en Renovación Nacional y la UDI, que tuvo una votación, claro, menor, pero tampoco no tan mala, que realmente creo que perdió ahí fue Renovación Nacional, claramente. Y Evópoli, que está ahí casi desaparecido con estos resultados. No he visto la última actualización, pero muy probablemente tiene una alta chance de desaparecer. Entonces, toda esa derecha que en el fondo se había instalado en el centro, hoy día tiene una carga mucho mayor, porque si bien en el fondo estaba obligada, creo que no le quedaba otra opción a Evelyn Matei que entregar su apoyo, de alguna manera el principal interlocutor, ¿no es cierto?, al interior de ese diálogo, de esa negociación, va a ser claramente Kaiser. Y eso va a orientar también más la candidatura de Kast, probablemente. Es lo que yo creo. Ahora, tampoco puede extremarse tanto, porque si no va a perder el voto del centro. Y hay que pensar de que si bien la elección es la encuesta que vale, y en este caso la primera vuelta es muy marcante, son el 51%, ¿no es cierto? Si tomamos las tres primeras mayorías de la derecha, que suman 51%, bueno, ese traspaso tampoco es tan directo. Entonces, de alguna manera ahí hay un trabajo que hacer, una especie de equilibrismo entre las posiciones más moderadas que defendía Evelyn Matei y, ¿no es cierto?, las posiciones más extremas, ¿no es cierto?, es un trabajo bien delicado, porque finalmente estás entre Kaiser y Matei. Y en el otro lado de la vereda, René, lo que tiene que ver con centro izquierda, sabemos que se consiguieron resultados similares en el Senado. En la Cámara de Diputados, ya lo decíamos, se está teniendo una ventaja, particularmente la derecha, pero ¿cómo ves también la reestructuración de la centro izquierda en cuanto a narrativas, en cuanto a propuestas, a principios, tomando en cuenta todos los desafíos que se vienen de aquí en adelante, si es que efectivamente Janet Jara no llega a la moneda? Sí, bien, en términos de narrativa yo veo un vacío bien grande, Rodrigo, para ser bien honesto. En términos del resultado, creo que el resultado es menos malo de lo que se esperaba. Y ahí yo creo que en particular, ¿no es cierto?, el Frente Amplio y los partidos, ¿no es cierto?, de socialdemocracia que lograron elegir a algunos representantes deberían ir a ponerle velita, ¿no es cierto?, a la tumba de Don, ¿no es cierto?, porque es el sistema Don que finalmente la que los salvó en varias ocasiones. Yo el principal que lamento en el fondo que estuvo a muy poquitos votos, ¿no es cierto?, nuestra profesora Elisa Loncón, casi electa, ¿no es cierto?, alrededor de 600, 700 votos por bajo de la Araucanía, ¿no? En la Araucanía, exactamente. Pero fuera de eso que se perdió, que hubiera sido un tema muy importante, pero bueno, que finalmente se conservó y se generaron 2 cupos de senadoras ahí en la Araucanía, que era algo que yo diría es una relativa sorpresa. El resto de la Constitución, yo diría que fundamentalmente en el Senado hay un equilibrio, no obstante en la Cámara de Diputados hay una clara mayoría. Y esa clara mayoría alcanza los 4/7, y si bien en el fondo esos 4/7 no son en el fondo... no permiten hacer reformas muy radicales, sí permiten hacer muchos otros tipos de reformas. Entonces, de alguna manera hay un escenario abierto para que este gobierno de la derecha, que probablemente va a ser así, va a tener muchas posibilidades de hacer cambios más profundos de lo que, por ejemplo, tuvo en su momento el propio Sebastián Piñera en su primer y segundo mandato. Y del lado, ¿no es cierto?, de la izquierda y de la candidatura de Janet Jara, yo creo que hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer, ¿no es cierto?, en términos de campaña. Primero, para aunar votos que a mí me parece que sí o sí van a ir a su caudal de votos, pero hay un tema, ¿no es cierto?, del centro que todavía cuesta concitar, y me parece a mí que sobre todo el socialismo democrático, creo que es una gran debacle para el socialismo democrático. Yo me acuerdo de haber estado en Francia justamente cuando pasó algo muy similar con el Partido Socialista francés. Y esa sensación de vacío, yo creo que hoy día está muy presente, ¿no es cierto?, en varias de las personas que se identifican, ¿no es cierto?, con los partidos de centro izquierda, porque finalmente la performance de ellos no fue buena, y los únicos que sacan un relativo buen resultado, ¿no es cierto?, es el Frente Amplio. Entonces, de alguna manera, el Frente Amplio logra
posicionarse como la principal fuerza al interior de la centroizquierda, lo que también es un dato inédito. René, hablemos un poco también de los escenarios que se pueden ir configurando desde la perspectiva social. Me refiero particularmente a movimientos sociales que han sido bastante activos en los últimos 5, 10 años. Me pongo a pensar en las distintas organizaciones feministas, por ejemplo, el mundo estudiantil, por otro lado, tomando en cuenta al menos los principios que se han establecido en lo programático por parte de José Antonio Kast. ¿Cómo ves también ese tema de tal vez potenciar cierta acción, tomando en cuenta de que para muchos estuvieron un poco dormidos durante el actual gobierno? Me pongo a pensar, por ejemplo, en el mundo estudiantil. No, y por ejemplo las declaraciones de la propia rectores, ¿no es cierto?, de universidades públicas. Estoy pensando en las declaraciones de Osvaldo Corrales, por ejemplo, sobre las deudas que tiene este gobierno con la educación superior, y no solamente la educación superior, sino que en general con la educación en general, básica, media e inicial. Entonces, de alguna manera hay una sensación de que, a pesar de tener una buena chance de hacer muchas cosas, este gobierno se farreó esa oportunidad. Y de alguna manera no hay mucho vuelta atrás, ¿no es cierto?, en ese escenario. Lo que sí me parece es que en el caso, ¿no es cierto?, de Kast y su posicionamiento en esta segunda, bueno, en esta última campaña, creo que él ha sido particularmente sensible para no meterse en esos temas, ¿no es cierto? Ha sido particularmente cuidadoso. Kaiser asumió esa posición, además. Exactamente, y jugó ese juego, ¿no es cierto?, un poco de ir más al extremo, ¿no es cierto? No obstante, yo creo que eso es una carta que en esta segunda vuelta va a aparecer muy fuertemente. Todos los temas que tengan que ver con interculturalidad, por ejemplo, con derechos reproductivos, por ejemplo, van a aparecer hoy día. No creo que sean un problema para él para implementar, pero, ¿no es cierto?, a nivel de los movimientos sociales, como tú me preguntabas, yo creo que con los movimientos sociales va a ser mucho más cuidadoso, porque él también sabe, en el fondo, que los gobiernos de derecha en general tienen un flanco cuando, ¿no es cierto?, las sociedades se movilizan, tienen un flanco abierto y que no lo saben administrar bien. Eso es en ese punto, ¿no es cierto?, en ese punto que Janet Jara ha tratado de explotar. A mí me parece que tiene un punto muy fuerte, ¿no es cierto?, de cómo gobierna, ¿no es cierto?, la centroizquierda o la izquierda con los movimientos sociales, que si tú lo piensas, durante estos 4 años hemos tenido pocas movilizaciones. Y claro, de la otra vereda, ¿no es cierto?, la derecha, al parecer, el manejo, ¿no es cierto?, y la negociación con estos grupos es claramente más dificultosa. Pensemos que el estallido social justamente viene de una gestión que me parece, y me sigue pareciendo, de que pudo haber sido evitado. No obstante, la gestión de esa crisis, ¿no es cierto?, fue particularmente torpe de parte del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Sí. René, tocas el tema del escenario con el que se va a enfrentar José Antonio Kast en esta segunda vuelta, donde en esta primera vuelta, Johannes Kaiser asumía como el más disruptivo, de alguna manera, en algunas propuestas que de repente uno también las identificaba en las campañas anteriores de José Antonio Kast y algunos de sus postulados. ¿Esto puede jugar en contra de Kast eventualmente a la hora de pensar en cierta fuga de votos que podría tener en favor de Janet Jara, o tal vez no en ese escenario? Pero ¿cómo ves también eso de no tener ese elemento que lo hacía ver un poco menos disruptivo al propio Kast? Claro, ese es un factor que va a jugar en esta segunda vuelta. También el factor participación. Sí. Hay que pensar de que siempre hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre la primera y la segunda vuelta. Sí. Hay gente que se moviliza, hay elecciones donde se moviliza más para la segunda vuelta, porque hay un fervor, ¿no es cierto?, y una necesidad, una voluntad, ¿no es cierto?, de participar y, ¿no es cierto?, de marcar su voto frente a una alternativa antagónica, ¿no es cierto? Y yo creo que puede ser un flanco. Por eso es que el equilibrio, ¿no es cierto?, entre estas dos fuerzas que van a apoyar en la segunda vuelta a José Antonio Kast, es decir, el conglomerado de partidos de Matei, junto, ¿no es cierto?, a los republicanos, va a tener de alguna manera que equilibrar muy bien José Antonio Kast esas dos almas, ¿no es cierto?, de su nueva coalición. Y finalmente lo que queda un poco en suspenso es cómo estos tres grupos, en el fondo, que han tenido una convivencia, yo diría, un poco tensa, ¿no es cierto?, durante esta primera vuelta, bueno, se forman y quizás constituyen idealmente, ¿no es cierto?, una fuerza política, una alianza política más allá, ¿no es cierto?, de la centro derecha, que estaba constituida por la UDI
y RN, y bueno, se logran generar algunos diálogos, ¿no es cierto?, más fructíferos, más estables, ¿no es cierto?, con las otras fuerzas políticas para generar gobernabilidad, que finalmente es lo que toda alianza política busca. Sí. René, para ir cerrando este diálogo, me quiero quedar también con algunas de las postulaciones a esta presidencial que me da la impresión ya ponen cierto cierre a lo que es al menos sus presencias en la papeleta presidencial. Y me refiero a Belín Matei, que la performance obviamente fue muy inferior a lo que se pensaba hace unos meses atrás cuando era la primera candidata que estaba obviamente en las encuestas. Y por otro lado, Marco Enríquez Ominami, que tuvo un porcentaje bastante bajo dentro de lo que fue su postulación. Estamos hablando de 1,20%, en el caso de Belín Matei fue 12,46%, por debajo de Johannes Kaiser. Quinto lugar para la candidata de Chile Vamos. ¿Qué pasa con estos liderazgos? ¿Definitivamente dejan de estar en la primera línea? Claro, o sea, dejan de estar en el espacio presidencial, me parece a mí, porque esto los posiciona claramente en una tercera o cuarta línea, ¿no es cierto?, de prioridad. No logran en el fondo transversalizar, ¿no es cierto?, su discurso en varias regiones, por lo tanto también tienen dificultades, ¿no es cierto?, de penetrar territorialmente con su voz, y eso evidentemente que les da pocas chances, ¿no es cierto?, de postular una nueva vez. Ahora, en política es difícil decir que hay muertos siempre, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir que hay muertos que viven muy bien, y en este caso, a mí me parece que tanto en el caso de Belín Matei, ¿no es cierto?, en la oportunidad, ¿no es cierto?, de un nuevo gobierno, probablemente podría ocupar una posición en ese nuevo gobierno, probablemente en algún ministerio que fuera, por ejemplo, sensible, ¿no es cierto?, que necesitara un particular cuidado. Y en el caso de Marco Enríquez Ominami, nunca está cerrada la puerta que él pueda participar nuevamente del Parlamento, ya sea como senador o diputado. Recordemos de que incluso en las conversaciones que tuvo Marco Enríquez Ominami antes de presentarse, se le ofreció, y eso es lo que yo entiendo que trascendió, que se le había ofrecido un cargo como senador apoyado, ¿no es cierto?, por la socialdemocracia, y al parecer dentro de las negociaciones eso no llegó a buen puerto, y fue por eso que finalmente él se lanza en esta aventura muy tardíamente. Por eso también su campaña fue muy corta, y es bueno, lo alegó en varios canales, ¿no es cierto?, tanto en televisión como los debates. Entonces yo creo que puede haber un reciclaje de ambas figuras políticas, pero yo no las veo jugando, ¿no es cierto?, nuevamente un rol, ¿no es cierto?, en una primaria presidencial. Sí. Oye, René, ahora sí lo último, tú hablabas de los beneficiados con el sistema electoral. Sabemos que había un debate grande a nivel parlamentario de poder ir modificándolo. ¿Cómo queda ese espíritu de poder cambiarlo? Porque era transversal, por ejemplo, en el Senado eran muchas las visiones de distintos partidos que estaban en la idea de poder hacer cambios al sistema electoral. ¿Cómo ves ahora el escenario con algunos que se vieron beneficiados, otros que no se vieron tan beneficiados? Claro, o sea, claramente hay varias cosas que pasaron. Primero, la debacle que se preveía, sobre todo en el Senado, no fue tal. Sí. Al menos desde ese punto de vista hay un equilibrio, ¿no es cierto?, entre ambas fuerzas políticas, pensando en bloques grandes, ¿no es cierto?, la derecha toda junta y la izquierda, más un par de independientes, ¿no es cierto?, que hacen la balanza. Luego, a nivel de diputados, el resultado, si bien, claro, no fue tan catastrófico y logró asegurar algunos cupos, claramente muestra de que la hipótesis en este caso del presidente Boric, que era la hipótesis de presentar una lista, habría beneficiado por lo menos en 3 o 4 casos, ¿no es cierto?, a la presentación de una lista única, ¿no es cierto?, junto con con los partidos, ¿no es cierto?, que fueron en una segunda lista, representando el Partido Humanista, en fin. Ellos claramente son perdedores y hoy día están casi también destinados, ¿no es cierto?, a la desaparición, ¿no es cierto? Hay un grave riesgo para ellos ahí en eso. Entonces, ahí, en el fondo, lo que queda entender, ¿no es cierto?, con este sistema es que, de alguna manera, el sistema funciona, ¿no es cierto?, poniendo reglas, en el fondo, en una doble competencia. Primero, una competencia al interior de las listas y también entre listas. Entonces me parece que no fue tan mala la decisión, pero lo que claramente pasó fue que ir en 2 listas claramente no benefició al oficialismo. Ahora, respecto a las reformas que pueden haber en este sistema, este sistema se utilizó también, ¿no es cierto?, en el periodo previo al golpe militar, ¿no es cierto?, en el periodo entre el 25 y el 73. Entonces es un sistema que tiene bastante historia, es un sistema que pretende ser proporcional, pero al mismo tiempo ayuda a que se construyan mayorías, y me parece que desde ese punto de vista es un sistema que se lleva muy bien con el paisaje político chileno. Entonces no sé cuáles puedan ser las ideas de reforma. A mí me parece que para todos los partidos políticos fue bastante positivo,
no me parece que haya provocado grandes distorsiones, entonces tampoco veo Sí. incentivos para que se vaya a cambiar. Ahora, por supuesto, siempre los perdedores quieren y le echan la culpa a las reglas en el fondo, pero finalmente las reglas operan un poco para todos igual. Ujú. Oye, René, muchas gracias por este análisis que hemos hecho el día de hoy, en el día después de las elecciones. Pudimos ahí abordar hartos temas, así que te lo agradezco. Gracias a ti, Rodrigo. Ahí estábamos con René Jara, periodista magíster en Ciencias Políticas, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago.